vamos a estar hablando sobre la vida cristiana equilibrada. Vamos a ver unas componentes que necesitamos para poder tener una vida equilibrada. La verdad, la balanza está muy para un lado o muy para el otro lado. Y así que necesitamos tener una vida equilibrada. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude en todo. Padre, en tus manos ponemos esta tu palabra. Sea tu espíritu, Señor, revelándola a nuestro espíritu, ayudándonos, Señor, en aquellas áreas donde necesitamos equilibrarnos, Padre. Fortalécenos, guárdanos y susténtanos y ayúdanos a reconocer esas áreas, Padre, y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra para que podamos tener el equilibrio que tú anhelas y deseas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra nos dice en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, que tuviéramos siempre ese pasaje en la mente, no tendríamos miedo cuando quiera llegar por ahí cerca la muerte, ¿verdad? Sino que pudiéramos tener esa paz, ese gozo. Bueno, pues es que ya me toca irme con el Señor y no estar afligido, sé que no me quiero morir, pero eso es lo que necesitamos, tener la paz de Dios. Para tener una vida equilibrada es necesario poseer estos componentes. Primeramente a Cristo en nuestro corazón como centro de nuestra vida, a través de la obediencia a Él y a su palabra, la oración, comunión en la iglesia y dar testimonio. Esto lo podemos lograr usando nuestra voluntad. La vida cristiana equilibrada es una mezcla de estos componentes. Punto número 1, tenemos, para tener una vida equilibrada es necesario poner estos componentes por obra. Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire la petición que Pablo les hace a los filipenses. Les dice, aunque esté ahí o no esté ahí, yo quiero escuchar la misma cosa, que ustedes están en un mismo sentir. Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, listos para hacer lo que necesitamos, combatiendo. Dice, combatir que es pelear, ¿verdad? Pero pelear sin armas. Es más bien presentar el evangelio correctamente. Y si vamos a usar un arma, pues es la espada del Espíritu, ¿verdad? Esa es el arma que tenemos que usar. Para tener una vida equilibrada tenemos que hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Es decir, darle a Él el primer lugar, reconociéndolo como nuestro Señor. Y Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, qué bonito, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Él se entregó a Él mismo por nosotros, ¿qué no nos pudiera dar? Entonces, ¿de qué podríamos tener temor, verdad? De nada, solo confiar en Él. Hacer de Cristo el centro de nuestras vidas es una acción a la voluntad, es una decisión que tenemos que tomar. Todos pasamos por momentos en que necesitamos renovar nuestro compromiso con Cristo. Este es el tiempo en el que estamos dispuestos a rendirnos totalmente a la autoridad y al señorío de Cristo. Para rendirnos al señorío de alguien se tiene que usar la voluntad y para esto tenemos que activarla. No podemos rendirnos a Dios sin usar nuestra voluntad. Mire, a veces creemos que cuando llega un quebrantamiento muy profundo, que estamos tan quebrantados que no tenemos ni voluntad y nomás nos rendimos al Señor ahí. No, estamos activando nuestra voluntad para poder llegar a los pies de Cristo. Porque si no activáramos nuestra voluntad, nos quedaríamos ahí hecho bolitas y no llegaríamos a los pies del Señor. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente está en el quebrantamiento, pero no activa su voluntad
para ir en la dirección correcta. O se queda en ese lugar o se va a la dirección opuesta, a la que no debe de ir. Y eso es lo que pasa a veces cuando nosotros no activamos nuestra voluntad, no ponemos disciplina en nuestra voluntad. Porque a veces le ponemos más atención a nuestros pensamientos, le ponemos más atención a nuestras emociones, pero a nuestra voluntad casi nunca le ponemos atención. Y muchas veces estamos en la situación que estamos porque o tenemos una voluntad voluntariosa o nuestra voluntad es débil y no quiere activarse. Está ahí como inactiva. Hay personas que necesitan que otra persona los jale para acá y los jale para allá y los jale para más allá porque su voluntad quedó inactiva. Se quebró cuando eran chiquitos y ya tienen miedo de poner su voluntad. No pueden escoger nada. Yo no sé si le toca que a veces hay personas que le dice, ¿quieres esto? Y le dicen, no sabe, no puede escoger porque su voluntad se quebró, quién sabe en dónde. Entonces tiene tanto miedo de expresar su voluntad que mejor se queda así para no meterse en problemas. Cree él, pero lo único que está logrando es que se está invalidando a sí mismo. Y dentro de la vida de la persona se empieza a crear una especie de resentimiento en contra de la misma persona y de todos los demás. Por eso es necesario que nosotros cuidemos también nuestra voluntad, que la pongamos al servicio del Señor para que empiece a funcionar, a trabajar en el orden correcto, en el orden que el Señor quiere, para que podamos seguir como Él anhela y desea. La obediencia a Cristo, leemos el Mateo 7:21, nos dice, ese es punto número 2, y leemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, no todo el que le diga Señor, Señor, porque quizás mucha gente va a ir y va a decirle, Señor, pero es que yo hice esto en tu nombre y hice otro en tu nombre, pero ¿en dónde estaba él? O sea, su corazón, ¿en dónde estaba? ¿Estaba siguiendo al Señor? ¿Estaba obedeciendo al Señor? ¿O lo estaba haciendo nada más para que lo vieran los demás? ¿O para que él sentirse bien? ¿O porque él quería hacerlo? Entonces ahí es donde tenemos que ver por qué hicimos aquellas cosas, en dónde estaba nuestra voluntad, cuál era nuestra voluntad. Si somos obedientes a Cristo y seguimos la guía del Espíritu de manera activa, las evidencias de nuestra vida cristiana se dejarán ver. Mire, cuando nosotros somos obedientes al Señor y permitimos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, empiece a obrar, la gente lo va a notar. La gente lo va a ver desde lejos y le va a decir, usted es cristiano, ¿verdad? Y ya no ocupa ni usted anunciarse. Pero si no tenemos una vida obediente a Cristo ni al Espíritu Santo, no se va a poder ver el fruto del Espíritu. Porque Él es el que pone el fruto en nosotros y si no estamos siendo obedientes, no vamos a poder recibir ese fruto. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, cuando hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Cuando nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo, y estamos recibiendo, estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, Él nos va mostrando lo que viene. No nos lo muestra completito, así como una novela, no, sino que nos muestra pedacitos, ¿verdad? Entonces cuando viene pasando diciendo, por eso era. Eso era lo que me estaba diciendo. Entonces uno ya va por el camino correcto. Ya no hay para dónde desviarse porque uno ya oyó, ya miró lo que el Señor le estaba diciendo, lo que venía. Y no tiene que asustarse, ¿verdad? Hace muchos años yo iba a la iglesia donde estábamos y iba en la mañanita temprano a la oración de la mañana que había a las 5 de la mañana. Y cuando iba yo fue cuando venía de regreso. Cuando venía de regreso ya estaba amaneciendo y estaba empezando a salir el sol. Y yo venía por la calle sola, porque como a esa hora no había tráfico, venía yo y de repente miré como si se moviera algo adelante de mí. Y entonces escuché una voz que dijo, se va a poner peor. Pasaron unos cuantos años después y empezó lo del 2010, cuando se vino todo de la economía para abajo. Y yo entendí, bueno, que eso era lo que estaba diciendo, que se iba a poner peor. La soledad que había en las calles, después era una soledad completa.
Salía usted por las calles grandes a mediodía y no había ni un carro. Todos estaban en sus casas porque no había trabajos. Entonces yo entendí que eso, ¿verdad? Eso era lo que me estaba diciendo el Señor. La calle estaba vacía, pero se iba a poner peor de vacía. Y quizás en ese momentito yo no entendí lo que me dijo. Pero después cuando iba pasando todo lo que estaba pasando y yo miraba las calles vacías y yo me recordaba aquella palabra que había escuchado. ¿Y por qué? Porque el Señor siempre nos va avisando antes de tiempo para que no nos asustemos, para que no nos preocupemos, para que no corramos en dirección opuesta, sino que ya sepamos y sigamos por ese camino. Y eso es lo que Él anhela, lo que Él desea, porque quiere que vayamos en el camino correcto. Él no quiere que salgamos corriendo, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, unas por un lado, otras por otra parte. No quiere que vayamos en el mismo camino. Algunas acciones de obediencia a Dios son más internas, tienen que ver con las actitudes, los hábitos, los motivos, el sentido de valores y los pensamientos diarios. Estas acciones de obediencia con el tiempo salen a la superficie en las relaciones con los demás. Son la prueba de nuestro amor por Dios, lo que demuestra nuestra obediencia a Él. Mire, cuando nosotros estamos rechazando los pensamientos que no vienen de Dios, rechazando las actitudes, los hábitos, los motivos para hacer las cosas que no vienen de Dios o el sentido de valores que no son de Dios. Cuando estamos rechazando todo eso que no viene de Dios, estamos demostrándole obediencia a Él. Porque estamos rechazando lo que no viene de Él para nosotros. Entonces, al rechazarlo, le estamos diciendo a Él, porque te amo, Señor, yo no me meto ahí, porque te amo, Señor, yo no hago esto, porque te amo, Señor, yo no hablo así, porque te amo, Señor, yo no miro esto. Entonces, ahí le estamos demostrando nuestra obediencia a Él. En Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mire. Y entonces eso es lo que viene pasando, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, estamos obedeciéndolo a Él, ¿de qué se está llenando nuestro corazón? De cosas buenas. Pero si nosotros estamos en desobediencia, ni siquiera pensamos en lo que le gusta a Dios, ni en lo que no le gusta, hacemos lo que nosotros queremos, lo que miramos que los demás hacen y así, entonces estamos en desobediencia a Dios. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nuestro corazón se está lleno de cosas malas. Entonces cuando tenemos la oportunidad de sacar algo del corazón, ¿qué es lo que sale? Hiel, amargura, resentimiento, odio, rencor. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque eso hemos permitido que entre. Eso hemos estado poniéndole. Por eso es necesario cambiar todo eso. Cambiar lo que no viene de Dios y sustituirlo por lo que viene de Dios, por lo que Él quiere para nosotros. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque decimos, ay no, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto por hacer aquello? Como a veces decimos, ¿verdad? Está tan a gusto en la cama y porque me voy a levantar para ir a la iglesia tan temprano, que es el servicio, porque no lo pondrán por ahí en la tarde. Y uno está ahí peleando con la cobija, ¿verdad? Que no se quiere levantar. Pero cuando uno tiene ya esa determinación en el corazón a obedecer al Señor, ni siquiera lo piensa. Contento y feliz se levanta dándole gracias al Señor. Gracias, gracias porque me permitiste pararme. Porque tuve fuerza para levantarme y ahora voy a la iglesia a darte gracias porque tiene un corazón agradecido. Pero cuando no, se batalla mucho. Y pues eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ese corazón agradecido. Punto número 3, la obediencia a la palabra. Juan 14:23 nos dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué bonito. El que me ama, no cualquier gente, sino el que le ama. Ese es el que va a tener esa morada con Dios y con el Señor Jesucristo. Pero es únicamente el que le ama, y el que le ama es el que obedece. El que ama es el que oye la voz de Dios y es el que le obedece. El que no ama al Señor se le hace fácil sustituir lo que Él está diciendo por cualquier otra cosa.
Cualquier cosa lo jala para acá o para allá. ¿Por qué? Porque no tiene ese amor por Dios. Cuando tenemos ese amor por Dios, entonces nos es muy difícil hacer lo opuesto de lo que Él quiere. Y nos es muy fácil seguir lo que Él quiere. Porque lo que más anhelamos es devolverle un poquito de lo mucho que Él nos da. ¿Y qué es un poquito de lo mucho que Él nos da? Nuestra obediencia. No hay otra cosa que podamos darle más de nuestra obediencia, porque Él nos dio libre albedrío. Él nos dio nuestra voluntad para que decidamos hacer lo que queramos. Entonces, al decidir yo hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que Él me ha mandado a hacer, yo le estoy devolviendo a Él. Le estoy dando agradecimiento. Estoy siendo agradecida. Es como cuando un hijo, ¿verdad?, es agradecido con el padre y se porta muy bien. ¿Qué hay en el corazón del padre para aquel hijo? Agradecimiento, porque se porta bien. Pero en cambio, cuando se porta mal el hijo, ¿qué hay en el corazón del padre? Dolor, tristeza, sufrimiento, hasta vergüenza, ¿verdad? Porque se porta mal y lo avergüenza. Pero si el padre tiene, si el hijo se esfuerza por hacer lo que el padre desea de él, siempre va a estar bien, porque tiene ese buen corazón y está haciendo lo que Dios anhela, lo que Dios desea. La obediencia a la palabra es el componente más importante de una vida cristiana equilibrada. A través de la palabra de Dios nos muestra sus principios para la vida y el ministerio. Mire, si nosotros oramos todo el día, o alabamos, cantamos y danzamos, y no es que sea malo hacer eso. Lo que no es bueno es que no le demos lugar a la palabra. Cuando nosotros le damos el lugar a la palabra misma nos va llevando a lo que sigue. O por ejemplo, nos ponemos a leer la palabra y de repente hay algo que toca nuestro corazón, y ahí nos ponemos a orar. Porque la palabra nos dio a orar. Y la palabra nos va enseñando lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, porque es la palabra de Dios para corregirnos a nosotros. Y mire, cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios, y cuando yo estoy leyendo este libro, yo estoy leyendo la carta que Él me dejó a mí, lo que Él escribió para mí. Entonces yo no voy a estar dejando de leerlo, ¿verdad? Máxime si tengo poco tiempo y tengo asignada mi lectura a leer a lo mejor un capítulo o 2 capítulos, lo que sea que tenga asignado, y el día de ahora ¿cómo me voy a perder no escuchar la voz de mi Padre? ¿Cómo me voy a ir todo el día sin escuchar la voz del Señor? Lo que Él me quiere decir ahora. Entonces, por eso yo busco ese tiempito para leerla, ¿verdad? ¿Para qué? Para llenarme de su palabra, para saber lo que Él quiere de mí ahora. Lo que Él va a darme ahora. Porque mire, usted me puede decir, bueno, pero ese libro ya tiene tantos años y lo he leído tantas veces, pero le voy a decir algo, yo lo he leído muchísimas veces de una pasta hasta la otra. Pero siempre que la leo encuentro cosas que no había alcanzado a entender, que no había alcanzado a discernir, que había pasado como por alto. Y a veces digo, ¿y cómo eso estaba aquí? ¿Y cómo es que no lo entendí así? Porque es la palabra de Dios, es el pan nuestro de cada día. Si lo entendiéramos de esa manera, no dejaríamos de orar, o usted deja de comer un día o 2 días o 3 días. Nomás cuando ayunamos, ¿verdad? Y eso muy de vez en cuando. ¿Por qué? Porque sabemos que el pan pues está rico y nos sustenta. Así, cuando nosotros leemos la palabra está sustentando nuestro espíritu. Cuando dejamos de leer la palabra, nuestro espíritu está en ayuno. Y si lo tenemos en ayuno por varios días, pues imagínense cómo está el pobre. Si nada más cuando venimos a la iglesia recibe esas gotitas de alimento, ¿cómo está? Todo débil, ¿verdad? Entonces, es por eso es tan importante que leamos la palabra, porque es el alimento a nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu está alimentado, está despierto para escuchar la voz del Espíritu Santo, para transmitir todo lo que recibe de parte del Espíritu Santo de Dios a nuestra alma.
y para que salga nuestro cuerpo. Y entonces es cuando vienen las revelaciones, entonces viene el conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra. Y no solo es que viene el rema de la palabra, sino también nosotros sabemos que lo que sí es y lo que no es. ¿Por qué? Porque lo leímos en la palabra y el Espíritu Santo no nos va a hablar una cosa y luego va a escribir otra, ¿no? Él va de acuerdo, lo que Él nos va a revelar a nosotros, lo que Él nos va a hablar a nosotros, está aquí escrito. Entonces, si yo ya conozco la palabra, yo puedo saber que esa palabra viene del Señor o no viene del Señor. Es como si usted lee un versículo bíblico y de repente dice usted, no me suena, así no me suena, y entonces va a la Biblia a comprobarlo. Y ya le encuentra ahí que le faltaba un en o un la o algo, ¿verdad? Y ya con eso ya salió de contexto, pero es eso que nosotros necesitamos entender, eso, que la palabra es tan esencial, no es tan esencial, es más esencial que comernos un pan, que comernos un plato de comida lo más saludable que sea. La palabra es más esencial que eso. Le voy a decir por qué. Porque aún puede uno estar ayunando y la palabra lo sustenta para seguir, le da fuerza. Aunque parece que es en lo espiritual, pero también le da fuerza al cuerpo. Porque lo ministra, lo sustenta, lo fortalece. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, y por eso es que es tan importante que nosotros podamos leerla, que podamos entender lo que nos está diciendo, porque si no lo entendemos de esa manera, entonces vamos a estar pues pensando que no estamos. Y no solo que lo estamos pensando, sino que no estamos haciendo lo correcto. Estamos desequilibrados. Mire, si yo oro todo el día y comparto la palabra o doy testimonio, vengo a la iglesia, pero no leo la Biblia, estoy desequilibrada. Porque lo que me da equilibrio es el leer la Biblia. Entonces necesito la lectura bíblica, así como también necesito orar. Porque necesito hablarle a Dios, expresarle lo que estoy sintiendo, más cuando estoy leyendo la palabra y hay una palabra donde me toca, yo al hablar con Dios, al orar, yo le estoy diciendo a Él lo que estoy sintiendo, lo que necesito, lo que espero, o simplemente lo estoy adorando y dándole gracias por lo que me dio. Pero cuando yo no estoy haciendo las cosas equilibradas, voy caminando desequilibrado. Imagínense que en un pie llevo el tacón y en el otro pie no llevo nada de tacón, qué bonita voy caminando. Todo es chueco, ¿verdad? Pero así vamos a veces cuando no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. La obediencia a la palabra es el comportamiento es el complemento más importante de una vida cristiana equilibrada. A través de la palabra de Dios nos nutre sus principios para que veamos nuestro ministerio. Y también eso, ¿verdad? Que nosotros a veces pensamos, pero ¿cuál es el llamado que Dios tiene para mí? Yo no sé qué es lo que quiere Dios que yo haga. Y está uno con esas dudas. En la palabra está. Cuando uno empieza a leer y el Señor le va mostrando qué es lo que Él quiere de nosotros y Él nos va guiando en esa dirección. Al aprender a obedecer la palabra, veremos cada vez más a Cristo como digno de nuestra lealtad incondicional. A medida que leemos la palabra y la pongamos por obra, permaneceremos fieles a Él y seguiremos creciendo. La palabra de Dios es la forma que Él ha escogido para hablarnos y mostrarnos su voluntad. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera, podemos hacer crecer más rápido, porque mire, cuando uno lee la palabra, va encontrando más confianza en Dios, más confianza en su amor, más confianza, y va entendiendo nomás el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros tan grande, y entonces vamos teniendo más confianza y vamos rindiéndonos más a Él. Pero si nosotros no leemos la palabra como debiéramos, imagínense que leemos unos cuantos versículos nomás, por allá cada y cuando, pues eso no me va a dar para mucho. Cuando me llegue la aflicción no voy a tener de dónde agarrarme y no voy a tener la confianza en que Jesús ya vino y pagó por nosotros en la cruz. Entonces yo voy a echar mano de eso que Él ya hizo. Y declarar, Señor, tú ya llevaste todo esto a la cruz, tú ya pagaste por esto, y ahora a mí me toca vivir la vida que tú compraste para mí.
Y yo no he leído en la palabra, yo no sé si usted, que Cristo compró una vida mala para nosotros. Al contrario, dice la palabra que Él compró una vida abundante. Entonces quiere decir que nosotros, si no estamos viviendo esa vida abundante, es porque todavía nos falta llegar a ese nivel. En Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, ¿en dónde vamos a crecer? En Cristo. Y le digo algo más, ¿se acuerda usted lo que dice el versículo 1:1 de Juan, de San Juan? En el principio dice, vamos a leerlo para decírselo bien y usted se acuerde bien. Vamos a buscar a Juan 1:1. San Juan 1:1. Y dice la palabra del Señor, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, ¿quién era el verbo? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué estamos leyendo? Al Señor Jesucristo. Él es el verbo. Él es la palabra. Entonces, cuando estamos leyendo, por eso dice aquí, mire, dice que tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros concientizamos eso, vamos a buscar más en la palabra, escudriñar más la palabra, porque cuando yo estoy leyendo la palabra, está Cristo aquí. Él me está revelando, Él mismo, por el poder de su Espíritu. Entonces, si yo no leo la palabra, imagínense que yo tengo la palabra ya guardada y nomás no la leo, estoy ignorándolo. Estoy ignorando a Cristo. Y por eso es que me cuesta el crecimiento, porque el crecimiento, ¿dónde lo encuentro? En Cristo. Y si no la estoy leyendo la palabra, no estoy unida a Cristo y no tengo crecimiento. Ahí está el problema, ¿verdad? Punto número 4. Dios ha provisto la oración como la forma de comunicarnos directamente con Él. Ese es otro ingrediente, ¿verdad? La oración. Es algo que Dios prohibió para que nosotros podamos tener comunión con Él. La palabra es Él teniendo comunión con nosotros. Y la oración es nosotros teniendo comunión con Él. Mire qué bonito. No es como que tenemos un monólogo ahí nomás, nosotros nomás hablamos, ¿verdad? No, es que leemos la palabra y entonces referente a lo que leímos empezamos a orar. Y eso es lo que el Señor nos va guiando. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mire, ¿y qué dice? Por nada estéis afanosos, por nada. Y cuando dice por nada es nada. Pero, ¿por qué? Mire, dígame usted, ¿por qué nos afanamos? Porque a lo mejor no estamos orando como debiéramos. Porque a lo mejor no estamos clamando como debiéramos. Entonces, como hay esa inseguridad dentro de nosotros de no saber si Dios está operando ahí, si Dios está en control de ahí, nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos. Pero cuando yo oré y le puse todas las cosas en las manos del Señor y tengo la confianza que Él está obrando, que Él está a cargo, ya no tengo para qué estar preocupado. Porque yo sé que el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra está a cargo de aquella situación. Ya no hay para qué yo preocuparme. No hay para qué llenarme de ansiedad. Cristo, el sumo sacerdote y mediador, ha hecho posible que todos los cristianos podamos acercarnos a su trono. La oración es un desborde natural del tiempo significativo que pasamos leyendo la palabra. Mire, la oración es una consecuencia de estar leyendo la palabra. Porque si yo no conozco lo que Dios quiere de aquella circunstancia, ¿cómo oro? Voy a empezar a orar como lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo necesito, ¿verdad? Pero no me estoy poniendo a línea con lo que Dios quiere. No me estoy alineando con lo que Él anhela, desea de aquella situación.
Entonces necesito conocer la palabra para poder ponerme en línea con lo que Él quiere y entonces se va a cumplir lo que Él quiere hacer. Pero mire, si yo le estoy pidiendo lo mío, entonces Dios va a estar ahí a ver a qué horas te alineas con lo que yo quiero. Hace temprano estábamos hablando sobre una persona que yo estaba platicándole a alguien que le estaba diciendo que esta persona, de todas las personas que yo he conocido en todo este tiempo que yo tengo en la vida cristiana, no he conocido una persona que ayune más que esta persona. Y yo la admiraba mucho, aunque nunca la conocí, por los ayunos que hacía, porque hacía ayunos sin tomar agua, sin comer, por semanas. Y yo nunca lo he alcanzado a hacer, he ayunado sin comer por una semana, sí, pero sin agua no me he arriesgado. Entonces, yo siempre la admiré mucho, aunque nunca la conocí, por aquello, pero algo que a mí me llamó mucho la atención era que ella tenía un esposo inconverso. Y yo decía, porque Dios obraba cosas maravillosas a través de los ayunos que ella hacía, pero yo decía, mi pregunta era, ¿por qué en vez de ayunar para que se haga esto y aquello, no ayuna para que el esposo se convierta? Yo creo que era más la voluntad del Señor que la familia entera fuera salva, que recibiera otras cosas que ella quería, y Dios en su infinita misericordia le daba, porque quizás Él quería llevarla por ese camino y le estaba dando para que confiara en Él y fuera más fácil entrar ahí. Quizás ella tenía mucho miedo, yo no sé qué era lo que le impedía a ella poder hacer eso. Bueno, sí sé, porque una vez oí que alguien me dijo que había comentado que cuando el esposo se tomaba, era cuando era cariñoso con ella. Entonces eso era lo que yo creo, a mi parecer, le impedía a ella orar para que él se convirtiera. Porque de alguna manera a ella quería que siguiera tomando porque era cuando tenía un tiempo que él era cariñoso con ella. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste eso, y triste también para él, porque imagínese, se iba a perder nomás ahí porque ella no estaba haciendo lo que debía de hacer, pero la cosa es que no nos alineamos a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios anhela de esta situación? Y eso es lo que encontramos en la palabra. Ahí lo encontramos todo para poder entender con claridad. En Hebreos 4:16 nos dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, para el oportuno socorro, cuando estamos en angustia, en preocupación, que no puedo hacer esto. Y hace muchos años me tocó orar por una persona. Estaba en una tienda. Ella andaba en la tienda y yo fui ahí a la tienda y me la encontré y le pregunté si quería oración por alguna situación y me dijo que sí, porque ese día se le vencía un pago de una cantidad de dinero que ella no tenía el dinero y que la persona a la que le debía le estaba exigiendo el pago, no le quería dar una prórroga. Entonces oramos y le pedimos al Señor que obrara en el corazón de la persona para que le diera la prórroga que ella necesitaba hasta que ella recibiera el dinero que tenía que pagar. Y ella me dijo, pues eso es imposible. Me dijo, pero vamos a orar. O sea, ya estaba yo ahí, pues bueno. Entonces oramos y al pasar la semana le llamé porque me dio su número y le llamé y me dijo, mire, no va a creer, pero me dio la prórroga por más tiempo de lo que yo ocupaba. Le dije, mire la mano del Señor tan maravilloso. Pero es tremendo, ¿verdad? Porque ella recibió la confirmación, la petición contestada, pero nunca se paró a la iglesia en el tiempo que yo estuve allá. Nunca la vi que llegara a la iglesia. Y siempre me decía, sí, pero es que tengo que ir para allá, y es que tengo que ir para allá, y es que tengo que hacer esto, y es que tengo que hacer lo otro, pero ya voy a ir. Yo pasé allá en Moreno Valley casi 2 años congregándonos en esa iglesia y nunca llegó. Tremendo, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa así, que recibimos la misericordia de Dios, recibimos el favor de Dios, pero cuando estemos delante de Él, eso nos va a servir para que Él nos diga, ¿te acuerdas lo que te di aquí? Pero tú no respondiste. Es nomás como para testimonio. Me mostré a ti,
te hablé, te mostré mi misericordia, te ayudé, pero tú no quisiste responder, esa fue tu decisión. Y eso no lo va a poner ahí, ¿verdad? En ese tiempo, pero Él es bueno y para siempre su misericordia. Nuestro hablar con Dios completa el componente de comunión en nuestra relación con Él. Le respondemos a Dios en oración después de que Él nos ha hablado a través de la palabra. Compartimos nuestro corazón con aquel que anhela nuestra compañía. Mire, cuando yo estaba relatando esto casi lloro porque imagínese usted, nosotros nos ocupamos en esto, en aquello, y Dios ahí anhelando nuestra compañía, anhelando, deseando que nos acerquemos a Él. Y nosotros ocupados acá y allá, y Dios esperándonos. Es bien triste eso, ¿verdad? Cuando lo pensamos de esa manera, pero a veces ni siquiera lo pensamos. Pero Dios está ahí esperándonos, especialmente si asignamos un tiempo para orar. Si decimos voy a orar a esta hora, y pues Él está ahí esperándonos. Y Él nos espera con ese anhelo, con ese deseo, me imagino yo como cuando el Señor Jesús se rodeaba con sus discípulos y cuando Juan fue y se recostó sobre su pecho. Yo me imagino que así nosotros podemos ir y recostarnos sobre su pecho y empezar a escuchar el latir de su corazón. Y yo le digo, Señor, ayúdame a escuchar el latir de tu corazón hasta que el mío se compagine al tuyo. Y empiece yo a amar lo que tú amas para mí y que pueda soltar todo lo que no te agrada. Porque cuando tenemos ese amor tan grande dentro de nosotros, no nos va a ser difícil soltar aquello que no le agrada al Señor. Pero si no tenemos ese amor de Dios, estamos agarradas de las demás cosas y no lo podemos soltar. Entonces eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Llenarnos de ese amor de Dios. La oración puede desatar el poder de Dios para ganar las batallas personales como también las de otras personas y para avanzar la causa de Cristo por el mundo entero. Mira, a veces nosotros pensamos, ¿qué puede hacer mi oración? Pero nosotros no sabemos para qué Dios la puede usar. Nosotros no sabemos si por allá en África hay alguien que tiene necesidad de una oración nuestra. Y cuando nosotros empezamos a orar, Dios va a accionar los ángeles a favor de aquella persona por la oración que estamos haciendo acá. Eso es una de las razones por las cuales no podemos parar de orar. Necesitamos orar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Orar sin cesar. Mire, él sí dijo orar sin cesar en todo tiempo y en todo momento. En Jeremías 33:3 nos dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mire, dice, clama a mí. Entonces, ¿por qué a veces no hemos recibido esas revelaciones de parte del Señor? Pues porque no estamos clamando a Él. Yo escucho mucha gente que me dice, yo no oigo la voz de Dios. A mí no me habla Dios. ¿Será porque no estamos clamando? Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios no miente. Entonces, si Él dice, clama a mí y yo te responderé, quiere decir que a lo mejor no estamos clamando. Y entonces no estamos recibiendo la respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos clamando como Él quiere que clamemos para Él enseñarnos esas cosas grandes y ocultas. Porque lo que está por arriba lo podemos ver, pero lo que está escondido no lo podemos ver. Pero Él dice que nos las va a enseñar. Entonces necesitamos clamar de esa manera. La oración puede tomar muchas formas de expresión, algunas de las cuales son adoración, alabanza, acción de gracias, confesión, intercesión y súplica. Cada una nos permite acercarnos más a Dios, mire. Como sea que el Espíritu Santo lo guíe a orar, ya sea con un canto, ya sea con adoración, con alabanza, ya sea con llanto, porque a veces uno ora, nomás llora y no sabe por qué, pero está llore. Pero es el Espíritu Santo que está guiándolo a orar de esa manera. Con gemidos indecibles, ¿verdad? Que no entendemos qué está pasando, pero estamos llorando ahí y clamando al Señor en ese llanto, en esa súplica. Pero el Señor sí sabe y el Señor va guiándolo todo como Él quiere. En Santiago 4:2 nos dice la palabra del Señor, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire,
cuando yo estaba leyendo este versículo. Lo he leído muchísimas veces, pero no le había puesto tanta atención, y ahora que lo estaba leyendo, entendí lo que pasa, que a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, en nuestra fuerza. Entonces, esa es porque dice que nosotros hacemos y no tenemos nada. Porque lo queremos en nuestra fuerza. Necesitamos conformarnos a la voluntad de Dios. Necesitamos hacer lo que Él anhela, lo que Él desea. Pedir conforme lo que Él quiere. Es como le decía lo de esta hermana, ¿verdad? Que ella pedía lo que ella quería, pero no pedía conforme lo que yo pienso que es lo que Dios quiere, porque la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que yo entiendo que el Señor quiere, ¿verdad? Más que darnos un carro nuevo, una casa nueva, que no está mal si no la da, es que bueno, ¿verdad? Pero más que eso, lo más importante es la salvación de las personas. Es lo que más anhela Dios, la salvación de las personas. Tenemos el potencial de una comunicación de doble vía con Dios. No debemos descuidar los tiempos regulares con Él. Quien espera pacientemente nuestra conversación personal y sincera con Él. Él está siempre esperándonos, ¿verdad? ¿Y cómo es que tenemos esa doble comunicación? Bueno, porque leemos la palabra, es la voz de Él que viene a nosotros, y cuando nosotros expresamos lo que sentimos o por medio de oración, es la voz que sube arriba, ¿verdad? Entonces tenemos la doble comunicación. No es que nomás hablamos nosotros solos todo el día, no dejamos de hablar a Él para nada, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa, estamos tan llenos de congoja, de sufrimiento, de dolor, y todo ahí revuelto, y entonces nomás hablamos y hablamos y hablamos, y nunca nos acordamos de ir a leer la palabra, para escuchar el consejo, para escuchar lo que Él tiene para decirnos. A medida que oramos y otros oran por nosotros, Dios va creando en nosotros el deseo de hacer lo que Él quiere que hagamos, para que se muestre el señorío de Él en nuestras vidas. Mire, a medida que nosotros vamos orando y recibiendo oración, el Señor va obrando en nosotros el querer como el hacer. Él va formando en nosotros el carácter de Cristo. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, es más difícil. ¿Cómo lo puede formar? Si no nos estamos acercando, no puede, ¿verdad? En Filipenses 2:13 nos dice la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él es bueno y tiene buena voluntad para nosotros. Él no tiene una mala voluntad para nosotros, y nosotros a veces sí la tenemos para nosotros mismos, ¿verdad? Punto número 5, fuimos llamados a congregarnos. Ese es otro llamado ese es otro ingrediente que tenemos que tener para tener esa vida equilibrada. Necesitamos también congregarnos. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más, cuando veas que aquel día se acerca. Mire, nosotros no sabemos cuándo va a ser el último día, no sabemos cuándo el Señor va a venir por toda su iglesia, no sabemos, pero puede pasar en cualquier instante. Eso sí lo sabemos, que puede pasar en cualquier instante. Ahora, ¿qué necesitamos? Estar listos para irnos. Que si es ahora, que si es mañana, o si nos morimos antes de que Él venga, pero también todavía estar listos para irnos con Él. Y no que venga y entonces me quedé. No me quedé, ¿verdad? Necesitamos estar listos para irnos con Él. Es lo más necesario para nosotros, de estar en esa comunión para poder irnos con Él. Efesios 4:16 nos dice la palabra del Señor. Nos congregamos para adorar a Dios, para tener comunión con Él y con los demás, porque nadie es más que otro. A los pies de la cruz todos somos iguales. Y fíjense, yo he oído muchas veces esas expresiones o palabras que gente dice, yo no necesito congregarme. ¿Qué está operando ahí? Orgullo, soberbia, ¿verdad? Yo no necesito congregarme. Esos los que pecan y los que hacen esto, lo que hacen lo otro, esos son los que necesitan congregarse, pero yo no necesito porque Dios está en todas partes, pero Dios nos manda. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que Dios me manda, ya estoy fuera de la voluntad de Dios.
¿Y es por qué? Porque no estoy leyendo la palabra. Entonces no conozco la voluntad de Dios y por eso estoy diciendo que lo que a mí se me ocurre para excusarme y de no hacer lo que yo sé que tengo que hacer, que debo de hacer. Pero me estoy excusando y escondiendo en eso. Y eso no es algo que, cuando estemos delante del Señor, no es algo que nos va a hacer para bien. Al contrario, nos va a contar para mal. Efesios 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y dónde pasa todo esto? En la iglesia. Cuando estamos en comunión los unos con los otros. Mire, nosotros no sabemos si somos los pedacitos de que pega al otro pedazo o de qué partecita del cuerpo somos, pero somos una partecita del cuerpo. Somos algo del cuerpo del Señor. Entonces, cuando yo no me estoy congregando, esa partecita que yo soy no está creciendo. Los que sí se están congregando, esas partes están creciendo. Están recibiendo el tamaño que deben de tener, pero el que no se está congregando se está quedando chiquito. Entonces, imagínense cómo va a estar el cuerpo del Señor ahí todo, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos congregarnos para recibir ese crecimiento que Dios tiene para nosotros. Nuestra comunión en la congregación nos lleva a aprender, a animarnos, a experimentar fortaleza espiritual para seguir adelante, lo cual no tenemos si nos aislamos de los demás cristianos. Cuando estamos aislados, ¿verdad? ¿Quién nos da una palabra de consuelo? ¿Quién nos da una palabra de ayuda? Más si nuestra casa, nuestra familia no creen en el Señor. ¿Qué palabra de consuelo nos dan? Al contrario, para el otro lado nos dan. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi libertad. Mire qué confianza tenía Pablo. Dice, él sabía que por las oraciones de la iglesia y por el poder del Espíritu Santo, él iba a ser libre. Y pues sí, él salió libre muchas veces, ¿verdad? Punto número 6, fuimos llamados a testificar. Ese es otro componente que necesitamos, testificar a los demás, darle testimonio, porque mire, ¿cómo podemos callarnos esta salvación tan grande? Sería una hipocresía tan grande, ¿verdad?, de nosotros, un egoísmo tan grande de recibir nosotros aquello y no compartirlo. Es tremendo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que compartamos. Dice, dad de gracia lo que de gracia recibís. El Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No les dijo a estos sí y a aquellos no, a todos. No sé si, mira, si ves que aquellos te van a decir alguna grosería o te van a decir una mala palabra o no te van a querer escuchar, eso no importa para el Señor. Quería que le compartiéramos a todos. Ya la reacción de los otros era parte. Pero el trabajo nuestro es compartirle a todo. Al poseer una vida activa en Cristo, es natural que querramos decirle a las otras personas cómo pueden obtenerla ellos también. La vida devocional, los tiempos extensos de la oración y la pronta obediencia a Dios le darán a nuestra vida un atractivo que atraerá a la gente y le agregará credibilidad a nuestras palabras. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está orando, cuando uno está leyendo la palabra, eso hace que haya una luz diferente en nosotros y la gente muchas veces se acerca porque quiere una solución, quiere contarnos un problema, quiere que oremos por ellos, porque de alguna manera sienten que hay algo en nosotros que les puede ayudar. Pero cuando nosotros estamos igual de opacos a ellos, pues de nada, ¿verdad? No va a servir de nada. Para testificar eficazmente necesitamos también las habilidades de las cuales vamos desarrollando para ser instrumentos afilados en las manos de Dios, al mismo tiempo que recibimos capacitación y experiencia. Mire, ¿cuáles habilidades son? Entre más usted platica con la gente, entre más les comparte del Señor, usted va aprendiendo más cómo llegar al corazón de las personas. Porque usted aprende a escuchar.
Y cuando aprende a escuchar, empieza a aprender a entender la pregunta que aquella persona tiene, porque casi todas las personas tienen una pregunta. Como un niño me dijo, ¿cómo sé yo si el Dios que tú me estás hablando es el verdadero Dios? ¿Cómo sé yo si no hay otros dioses? Esa era la pregunta que ese niño tenía. Entonces muchas personas tienen o esa pregunta o otras preguntas, y como nosotros no se las hemos logrado contestar, ellos se quedan en esa misma duda, y como se quedan en esa misma duda nos rechazan. Necesitamos aprender a hacer eso. En Hechos 1:8 nos dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde empieza? En lo más cerquita, ¿verdad? En nuestra familia, y de ahí vamos expandiéndonos. ¿Y por qué es que tenemos que recibir primeramente el poder del Espíritu Santo? Porque ese es lo que nos va a capacitar para poder dar testimonio. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, son palabras huecas y vacías. Y no hacen ningún sentido. Pero si el poder del Espíritu Santo está ahí, eso va a dar la fuerza. Y eso es lo que va a entrar en el corazón de la persona. Eso es lo que va a abrir ese corazón duro. El poder del Espíritu Santo. Punto número 7. Una vida cristiana equilibrada es una mezcla de estos componentes. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de la oración. Mire, así era la iglesia del primer siglo. Y así debiera de seguir siendo la iglesia de hoy. Pero lo que pasa es que nos hemos modernizado demasiado. Y entonces dejamos de hacer lo que se hacía en aquel tiempo. Pero no necesitamos eso. Necesitamos regresar y hacer lo mismo que se hacía en aquel tiempo, en este día. Es sabio que el cristiano busque intencionalmente el equilibrio, combinando los componentes para obtener una vida cristiana equilibrada, desarrollando la fortaleza, confianza en que desarrollando la fortaleza y confiando en que Dios le usará al máximo, mientras trabajamos en nuestras debilidades e ineptitudes, confiando en que el Espíritu Santo nos va a renovar cada vez más. Mire, nosotros tenemos que identificar aquellas áreas en nuestra vida donde somos débiles, donde están esas debilidades. ¿Para qué? Para exponérselas al Señor, para que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos saque adelante, ¿verdad? Ya no sigamos atrapados en esas debilidades. Es bueno evaluar nuestro crecimiento y equilibrio espiritual. Con el paso del tiempo deberíamos ver un continuo desarrollo y fortaleciéndonos espiritualmente en diversas áreas de nuestra vida, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Eso es algo que se debía hacer normal, natural, el ver ese crecimiento constante. En vez de ver que mermamos, debemos de ir creciendo, aumentando el conocimiento de Dios en nosotros, aumentando el saber de Dios, aumentando el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Todo eso debiera de ir aumentando en nosotros para que fuéramos equilibrados y poder hacer un buen trabajo para el Señor. Para tener una vida equilibrada necesitamos hacer a Cristo el centro de nuestras vidas, obedecerlo a Él y a su palabra. Dios ha provisto la oración como una forma de comunicación directa con nosotros, o más bien nosotros con Él. Fuimos llamados a congregarnos y testificar. Una vida cristiana equilibrada es una mezcla de estos componentes. Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, no había ni que andar por las calles ni nada, el Señor los traía, el Señor los añadía. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y nosotros ahí pues nos está faltando, ¿verdad? A lo mejor no estamos, quizás estamos orando mucho, no estamos leyendo la palabra, o estamos leyendo la palabra, no estamos orando mucho, no estamos testificando, o no nos congregamos como debemos. Entonces hay desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio, pues ahí no puede orar el Espíritu Santo a la cabalidad, a la capacidad que quiere obrar. Entonces necesitamos
equilibrarnos para que Él pueda hacer el trabajo que Él quiere hacer, especialmente con los cerquitas, porque mire, los que están cerquita nos están mirándonos a ver si es cierto que en nosotros opera Dios. Ellos están mirándonos, ¿qué reacción tenemos? Mire, cuando nos cae un martillo en el dedo, ellos están listos a ver qué va a salir de nuestra boca. Si vamos a decir un aleluya o vamos a hacer otra cosa. Ellos están listos. Entonces, necesitamos equilibrarnos para que Dios pueda usarnos como Él anhela, como Él desea, en el potencial que Él quiere. Porque yo le digo una cosa, ninguno de nosotros sabe aquí el potencial que tenemos en Dios, porque no hemos entrado en esa dimensión. Entonces necesitamos llegar, necesitamos entrar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que es maravillosa, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a equilibrarnos, Padre, a tener el equilibrio que tú anhelas, que tú deseas, que tú quieres que tengamos, precioso Dios santo y poderoso. Quita de nosotros, Señor, cualquier desequilibrio. Ahí donde hay desequilibrio, precioso Dios santo y poderoso, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. ¿En dónde nos está faltando, Padre? ¿En dónde estamos cortos, precioso Dios santo y poderoso? Ayúdanos, Señor eterno, maravilloso, a conformarnos completamente al llamado santo al que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más comunión contigo, a leer tu palabra, Señor, con más confianza, con más entrega, poniendo más atención, precioso Dios santo y poderoso, estando, Señor, listos para escuchar lo que tú quieres decirnos, Padre. Oh, precioso Dios, y a orar, Señor, de la manera que tú anhelas y deseas, Padre bendito de gloria. Precioso Dios, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos equipe, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos guarde, nos sustente, precioso Dios, y sobre todo, precioso Dios santo y poderoso, que quite cualquier fortaleza de pereza, de flojera, precioso Dios, que nos impida leer la palabra, Padre, y que remueve de nosotros el sueño absurdo, Señor, que a veces nos da cuando nos ponemos a leer, Padre bendito de gloria, cuando nos ponemos a orar, Padre. Venga removiendo esa soñolencia de nosotros, Padre. Deshaga todo eso, precioso Dios, y ayúdenos, Señor, para ser instrumentos útiles en sus manos poderosas, Padre, para que, precioso Dios, podamos servirle a capacidad como usted quiere que le sirvamos, Señor eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdenos a hacer ese instrumento, Señor, que su Santo Espíritu necesita. Precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos a usted por los miembros, cada integrante de nuestra familia, de nuestra casa, Padre. Rogamos a usted por todos y cada uno, los levantamos delante de su presencia. Le pedimos perdón, Señor, en aquellas áreas que les hayamos dado mal testimonio, Padre. Y oramos, Señor, para que usted nos ayude a enderezar nuestros pasos, Padre, para darles un testimonio que lo honre a usted, que lo glorifique a usted, que lo exalte a usted y que traiga esperanza a sus vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Ayúdenos, precioso Dios santo y poderoso, a dar un buen testimonio, Señor eterno, maravilloso. Ayúdenos a ser instrumentos útiles, Señor, y allí donde ya dimos mal testimonio, ahí donde sembramos mala semilla, Padre, venga usted, Señor, removiendo, Señor, esa mala semilla, esa mala hierba, esos malos árboles, Padre, que nosotros mismos sembramos por ignorancia, Señor eterno, maravilloso. Perdónenos usted, eterno Dios, y ayúdenos, Señor. Remueva esa mala semilla, remueva, Señor, todo lo malo, Señor, que nosotros permitimos, Padre. Perdónenos, eterno Dios santo y poderoso, y libérenos, Señor, de toda mala costumbre, de todo mal hábito, Señor eterno maravilloso, de todo aquello, Señor, que hacemos, Señor, involuntariamente y que dan mal testimonio de nosotros, Padre. Perdónenos usted y ayúdenos, Señor eterno maravilloso. Corríjanos usted y denos un corazón enseñable, un corazón dócil, un corazón moldeable, Padre, para que, precioso Dios, su palabra no caiga, Señor, en pedregal, su palabra no caiga, Padre bendito de gloria, precioso Dios, en una tierra, Señor, donde venga, Señor, el enemigo y la robe, sino que podamos ser buena tierra, una tierra, precioso Dios santo y poderoso, que donde germines la semilla, Padre, y que, precioso Dios, eche raíces, Padre, crezca y dé fruto, y fruto que prevalezca al 100 por 1, mi Dios eterno. Anhelamos, deseamos, Señor,
mirar toda nuestra familia a los pies de Cristo, Padre, toda nuestra familia, precioso Dios santo y poderoso, salva por su gracia, amor y misericordia, por su bondad infinita, precioso Dios, clamamos a usted por todos y cada uno, rogamos, Señor, para que usted, Señor, abra los oídos de los sordos, Padre, y ellos puedan escuchar su palabra, su voz llamándoles que salgan fuera, como llamó a Lázaro, Padre, para salir fuera de aquella tumba. Llámelos, Señor, a salir fuera de esa tumba donde están viviendo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Ábrale sus ojos del entendimiento para que ellos puedan ver la verdad, Padre. Su palabra es verdad, mi Dios eterno. Y nos sigan, Señor, en el medio de las tinieblas, Padre bendito de gloria. Fortalézcalos, guárdelos y susténtelos, precioso Dios, custódelos con su amor, Padre, y sáquelos de esa condición de vida. Tráigalos, Señor bendito Dios santo y poderoso, al reino de su amado Hijo, mi Dios eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo y así le lo recibimos, Padre, dándole muchas gracias por todo. Gracias por su amor tan grande, precioso Dios. Gracias, Señor Jesús, porque usted lo ha hecho todo posible. Usted vino, Señor, a morir por nosotros, a pagar en esa cruz, para que nosotros tuviéramos libertad. Oh, precioso Dios, para cumplir con todo lo que usted anhela y desea. Gracias, precioso Dios santo y poderoso. Bendito Señor por su Santo Espíritu, que es quien nos guía a toda verdad y justicia y nos ayuda a interceder como conviene con la oración que fluye del corazón de Dios el Padre a través de la obra de Cristo. Esa oración que transforma las vidas, Padre, que cambia las circunstancias, mi Dios eterno, santo y poderoso, que desbarata las fortalezas, la resistencia, los argumentos, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso, esa oración, mi Dios eterno, que da vida, precioso Dios santo y poderoso, que liberta, que sana y que restaura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo y así lo recibimos dándole muchas gracias por su amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.